Pues muchísimas gracias, Héctor, presidente de AMESIS y nuestro presidente del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, ¿no? Muchísimas gracias, René. Gracias por esta reunión, ¿no? Maestro, ingeniero Facundo, muchísimas gracias. Le doy primero la palabra a nuestro presidente de AMESIS para que nos dé la apertura. Posterior sigue el presidente del Consejo Nacional del Blindaje. Para nosotros como AMESIS es un honor tenerlos aquí, como lo comentaba, es un evento totalmente cerrado, controlado por la delicadeza del tema. Les agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Vemos caras conocidas, amigos, autoridades, medios de comunicación, gente muy experta como don Roberto Rivera, que nos hace el favor de acompañarnos, el cual agradecemos muchísimo, a todos nuestros socios también de AMESIS, y obviamente a nuestro amigo, colega, hermano, que nos ha ayudado en esta aventura de hacer este tipo de eventos y la alianza que acabamos de firmar, a René Rivera, el cual nuestra asociación está sumamente orgullosa de ser parte del equipo de trabajo de René Rivera. Entonces, René, te agradezco infinitamente, amigo, que nos tenga la confianza. Seguimos avanzando poco a poco para ir con este tipo de eventos. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Se acaba de conectar el ingeniero Jerzy Schultz, director de Asume, el cual le damos también la bienvenida. Y sean todos ustedes bienvenidos, que disfruten esta tarde, que disfruten la compañía del maestro Facundo. Y obviamente, maestro Facundo, tenemos tiempo ya de venir trabajando sobre estos proyectos conjuntamente con usted. Se hace realidad un proyecto que desde hace mucho tiempo lo veníamos trabajando y esperemos que no sea ni la primera ni la última, estimado ingeniero Facundo Rosas. Es para nosotros un verdadero honor tenerlo aquí, un respeto, un cariño de su profesionalismo en todos los sentidos y principalmente en la parte de su persona, que siempre ha sido un caballero con nuestras asociaciones y en forma personal. Estimado René Rivera, gracias por tu confianza. ¿Es cuánto? Por favor, si es tan amable, presidente René. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Es motivo de una gran satisfacción y orgullo estar presente en este foro y seguir contribuyendo junto con Héctor, con Sergio, con AMESIS, a fin de lograr pues el objetivo en conjunto, que es lograr que haya un México más seguro, ¿no? Que es la meta y el interés de todos los que estamos aquí presentes. Entonces, y agradezco mucho la participación del maestro Facundo Rosas, una persona muy reconocida, con una amplia trayectoria, conocimiento. Pues, es una gente pues, a la que siempre da gusto escuchar y participar. Y pues espero que sea de beneficio para todos y que disfruten de esta conferencia que vamos a tener. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo el honor de dar la semblanza del maestro. Es ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue condecorado con la Medalla al Mérito Universitario en materia de gestión, cursos 2 diplomados, uno en Planeación Estratégica por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y otro, Gobierno Electrónico, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con 2 maestrías, una en Administración por la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, y otra en Seguridad Pública y Derechos Humanos por el Instituto Latinoamericano de Comunicaciones Educativas. En el ámbito de la seguridad, realizó sus estudios en escuelas de inteligencia de Estados Unidos y Europa. Recibió capacitación en seguridad pública y nacional, combate al narcotráfico de drogas, terrorismo, manejo de crisis y combate al secuestro y a la extorsión, en las academias del FBI y la DEA en Cuántico, Virginia, y parte de CIA en Washington. Además de curso en España, Francia, Israel, Canadá, Colombia, Japón, Irak y Guatemala. Entre 1990 y 2000 se desempeñó como analista investigador, jefe
departamento, subdirector y director del área en el extinto CISEN. Fue director general de terrorismo en la Policía Federal Preventiva y responsable del Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas e impulsó de los grupos de coordinación interinstitucional. Disculpen ustedes. Pues para mí es un gran honor el que nos esté acompañando. Tiene todo una semblanza enorme. Realmente nos pasaríamos preguntando cómo le fue en cada uno de los puntos y la verdad es de que tendríamos varias sesiones. Muchísimas gracias, maestro, y para nosotros es un honor. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos, al presidente, a Héctor, por supuesto, a los directivos que están hoy conectados a través de este medio al cual nos ha llevado la pandemia. Realmente el agradecido soy yo. Veo algunas caras conocidas, otras no tanto, pero con un alto prestigio y con una alta responsabilidad tanto en el sector público como en la parte privada. Trataré de ser muy puntual y sobre todo muy real con este problema que ha venido padeciendo nuestro país y que tanto autoridad como iniciativa privada han enfrentado. Yo creo que hasta ahora con algunas dificultades, pero han salido adelante. De parte mía, pondré en los siguientes minutos mi experiencia y también les dejaré algunas inquietudes que esas van a prevalecer por ser un tema tan dinámico, el del blindaje, y de cuál es el impacto en los grupos que han pretendido apoderarse no solo de los recursos económicos, sino también de la tranquilidad de las personas, que muchos de ellos son clientes suyos. Entonces, ustedes me dicen en qué momento ya podemos compartir lo que les tengo de material gráfico. Adelante, maestro, por favor. Sí, bueno, comenzaríamos con la primer lámina, que son los objetivos de esta conferencia, muy enfocados a lo que es el secuestro y al final con lo que es los vehículos blindados. El primer objetivo es explicar la diferencia entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad, cómo disminuirlas para no ser víctima de secuestro. Brindar a los participantes información veraz, real y efectiva que les permita identificar riesgos, tomar decisiones, prevenir el secuestro, la extorsión y delitos conexos como el robo de vehículo y tráfico de armas. Crear conciencia entre los integrantes de la familia sobre su entorno, el tipo de comunicación subconsciente y las acciones que no deben realizar para reducir la probabilidad de convertirse en víctima de secuestro. Sensibilizar a los participantes con acciones preventivas básicas que les permitan mantenerse en un estado constante de alerta ante las amenazas más comunes y, en su caso, la forma de actuar asertivamente antes, durante y después del secuestro. Identificar los tipos de secuestro que existen en México, sus protocolos de atención y su alcance para ponderar el riesgo y no caer en paranoia. Finalmente, analizar el papel de los vehículos blindados en la prevención del secuestro, junto con los otros delitos que están vinculados, que es robo y el tema de las armas. Comenzaré poniendo en perspectiva el problema de la seguridad pública y ubicar también lo que es el tema de secuestro. En términos jurídicos conceptuales, hablar de seguridad pública nos lleva a un elemento muy abstracto. Lo que he encontrado en esta materia es que es la certeza de la libertad en el ámbito de la ley, lo cual es tan claro y tan confuso como uno quiera. Se queda
muy por arriba, no aterriza, es un tema etéreo. La gente difícilmente lo entiende y a veces hasta a uno le cuesta desglosarlo y poderlo explicar. Lo que es más fácil de explicar y sobre todo de sentir es la inseguridad pública. Y esa se puede manejar en términos coloquiales. Resumí esto que seguramente coincidirá con lo que muchos de los que están ahorita escuchándome entenderán. Es la sensación real o percibida de que está en riesgo el patrimonio, la integridad, la libertad o las condiciones de tranquilidad que las personas necesitan para llevar a cabo sus actividades sin temor alguno. Es decir, que no haya compromiso de mi patrimonio y de mi integridad física. Al final, la inseguridad no es sinónimo de violencia. Puede haber inseguridad sin que haya violencia. Por supuesto que si hay violencia, hay inseguridad. La violencia, pues, es una expresión de la inseguridad, mas no una condición. No tiene que haber forzosamente violencia para que haya inseguridad. Ahora, trataré de articular algo también que tiene que ver con el proceso de seguridad e inseguridad. No hay un estado puro, no hay un país que yo conozca en el que esté totalmente seguro o totalmente inseguro. Si es inseguro, podría tratarse de un estado fallido o que no es viable. Y la seguridad, en el otro extremo, es muy relativa. En el país más seguro hay problemas. Entonces, no hay un estado que no se mueva, no hay un momento donde se detenga todo. La seguridad es como la salud, no permanece estática, se mueve desde un extremo a otro, de lo que es salud o enfermedad. Yo no conozco una persona que esté 100% saludable y tampoco alguien que esté 100% enfermo. El 100% enfermo está a un paso de perder la vida porque no es viable que funcionen sus órganos. Y en el caso de que alguien esté totalmente saludable, pues cualquier bicho, por pequeño que sea, lo puede enfermar en cualquier momento. Entonces, son estados en un extremo que difícilmente vamos a poder tener. Lo que sí existe es que se muevan de un lado a otro y que se encuentren en alguna parte de este sistema. Entonces, salud y enfermedad son fases de un mismo sistema en constante cambio y están colocados en extremos contrarios. En cualquier momento se pueden ver afectadas, solo falta que una variable se modifique. Lo que mejor describe la seguridad y la inseguridad es el proceso salud-enfermedad, similar al de seguridad e inseguridad. Si tuviéramos que englobar qué es la salud y qué es la enfermedad, se podría parecer la salud social a la seguridad y la enfermedad social a la inseguridad. Una persona que no es saludable está enferma y viceversa. Si lo trasladamos a una comunidad, si la comunidad está saludable, es segura o no es insegura. Y si está enferma, es insegura o no es segura. ¿Por qué les comento esto? Porque básicamente el tema de el secuestro, que es uno de los dos pilares de lo que hoy hablaremos de manera muy puntual, se puede más fácil prevenir que combatir, porque cuando se combate el costo es muy alto en términos de la víctima, que sufre afectaciones físicas, psicológicas, la familia que sufre afectaciones económicas, la autoridad que tiene que invertir también muchos recursos cuando ya pasó un evento. Es mucho más fácil de abordar si hablamos desde un punto de vista de la prevención. Por eso, desde un principio, hablamos de que si se hace un buen análisis, por ahí también lo comentó René Rivera en un momento, de que mucho depende del análisis que se haga de cada uno de los clientes que van a utilizar un vehículo blindado, de la actividad a la que
que realiza la persona que va a solicitar un servicio de este tipo o solamente el vehículo. Entonces, este gráfico está partido en dos. En la parte amarilla y verde están las fases de prevención y en la parte un poquito más marrón y rojo están las fases cuando ya el delito se consumó y hay que reaccionar, investigar y tratar de enmendar lo que aconteció. De un lado está en verde seguridad o salud social y del otro lado, del lado contrario, inseguridad o enfermedad social. En verde dice zona de atención de causas, algo que este gobierno ha estado mencionando. ¿Navarrete? ¿Perdón? Que está funcionando, que está mencionando de manera reiterada. Se habla de atender el tejido social para que esté sano, se habla de valores, reglas, de cumplimiento de leyes, de una vida en comunidad sana. Eso es lo ideal. Y creo que lo que se debe hacer es tratar de quedarse en ese extremo. El siguiente paso, en la siguiente fase, estamos hablando de que ya hay la intención de cometer un delito. Entonces hay que disuadirlo. Es una zona de disuasión policial con la presencia de los uniformados y la atención de los primeros síntomas que de pronto ahí están, pero no los queremos ver. Hablando de secuestro, para cometer un secuestro se requiere forzosamente un medio de transporte, que son los vehículos, la mayoría robados. Se requiere de armas de fuego, no van a ir a secuestrarte con una resortera. Se requiere de comunicaciones, sea radio, sea telefonía satelital o celular convencional. Y un cuarto elemento tiene que ver con las casas de seguridad, los sitios de cautiverio o las bodegas donde van a esconderse, esconden toda su logística y también a la víctima. Para que esto suceda, tiene que haber comenzó robando tapones y terminó siendo secuestrador. Si no se atienden esos asuntos aparentemente menores, que a veces ni siquiera son delitos, sino faltas administrativas, está condenado a que el delito evolucione y traspase esa línea que está a la mitad del gráfico, se convierta en un delito que pueda afectar a las personas, a las empresas y también al trabajo de la autoridad. Hablamos en esta segunda fase de los inmuebles. Tan importante es que se cumplan los requisitos, que se cubran los requisitos. Tan importante es que no haya vehículos robados. Cuando se detiene a una persona con un vehículo robado, puede ser un secuestrador en potencia, pero no te vas a dar cuenta, pues porque no está cometiendo el delito, no lleva a la víctima en el interior del vehículo. Pero si solo porque no lleva en el interior a una persona no lo combato, entonces ¿habrá que esperar a que cometa este delito? Yo creo que no. El segundo momento, en esta segunda fase, es muy importante que se cumplan las reglas del juego. Tan sencillo que es que los vehículos todos traigan placas, que no haya permisos patito, que el que rente un inmueble cumpla con sus documentos. Y ahora que la autoridad está tratando de que no se escape nadie de dejar sus huellas, sus registros biométricos en el momento de contratar un teléfono, creo que eso se ubica justamente en esta fase amarilla inmediata a la verde. Una vez que se traspasa esa mitad y se ha cometido el delito, pues ahora viene el trabajo de denuncia y de atención de los efectos del delito. Habrá presencia ya de vehículos en el mercado negro entre gente que lo compra de buena fe y está cometiendo un delito. Delito que no se previene, finalmente afecta y lo hace con mucha mayor beligerancia. El uso de inmuebles también, fuera de toda lógica, incluso la venta, no solo la renta de este tipo de inmuebles,
pues estará siendo ya parte del delito. Y en la tercera fase, que es la zona de atención a los efectos y de reparación del daño, viene la reinserción social y el reinicio de la prevención y recomposición de tejido social. Eso que se dificulta y que ha sido un problema durante muchísimos años. La verdad es que en México tenemos unas de las tasas de reincidencia muy altas, muy altas. Ahora con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal y con algunas cuestiones como la de la droga, que ya no se persigue por el momento la marihuana, ya no es tan punitivo el asunto, pues entonces hay posibilidad de que el que está en el punto rojo lo regreses al amarillo, que no llegue al verde y vuelva el ciclo. Entonces, aquí es importante para ubicar en qué momento se está gestando un secuestro y en qué momento hay que combatirlo. Lo ideal es que no se tenga que combatir, sino que se pueda prevenir. Si ya no se pudo en eso que parece un sueño, en lo ideal, en los valores, en la vida en comunidad, pues que lo podamos hacer en la fase amarilla, cuando no se ha cometido, y eso requiere el concurso de todos. Lo comentaba en un principio, se requiere el acercamiento de la industria, del blindaje, de todos los que tienen que ver con la seguridad privada, con la seguridad pública, siendo autoridad, y tan importante el papel de la sociedad. Les comento a manera de comercial. En Ciudad Juárez, cuando me tocó llegar en el año 2010, después de ese tema tan delicado y lastimoso de Villas de Salvarcar, había un promedio de entre 15 y 16 secuestros al mes. En cuestión de un año y 2 meses se logró reducir a 0. Pero 0 es que no tenga que denunciar, que no haya ningún caso, que conozca la autoridad, los empresarios y todo aquel que pudiera tener la información o algún ser querido, algún familiar o conocido cercano y que no denunciara. Se puede, por supuesto, llevar a 0. Requiere el concurso de todos los actores que están en alguna de estas etapas. No solamente en la verde, en la amarilla, sino también en la roja. La autoridad es muy importante. En el siguiente gráfico hablaremos de la percepción de inseguridad, algo que nos afecta y que el día de ayer, hoy por la mañana, se dio a conocer el resultado de la ENSU, de la encuesta nacional sobre seguridad urbana, y mejoró un par de puntos respecto del trimestre anterior, pero creo yo que eso es efecto del encierro. Si tú te encierras en tu domicilio, en tu casa, departamento, lo que sea, prácticamente lo que acontece allá afuera, pues no te va a afectar, ni en términos físicos, ni siquiera te das cuenta de algo que se oiga. Por lo tanto, este porcentaje que disminuyó es atribuible básicamente a la pandemia que nos volvió a encerrar. La percepción de inseguridad se puede mejorar con el entorno, con la comunicación, con la cercanía de la ciudadanía con la autoridad y con este sector tan importante que es la seguridad privada, que tiene un peso específico cada día más alto y que no ha sido valorado, capitalizado como debe ser. Yo creo que es muy importante porque tienen el contacto con el usuario, con el ciudadano, y eso puede ser de mucha utilidad. Lo abordamos al principio. Si alguien va a bordo de un vehículo blindado, se va a sentir seguro, independientemente de la vulnerabilidad que representa el bajarse de una unidad de estas para ingresar a algún espacio público o simplemente para arribar en el desplazamiento diario a cualquier otro sitio de su agenda, pues en general se sienten muy, muy seguros. Igual en las mismas fases. En la fase verde, pues la gente se puede sentir muy segura. En la fase amarilla, medianamente segura, pero en la fase roja,
mucha gente se siente insegura. ¿Y esta de qué depende? Depende mucho de lo que la autoridad haga y la sociedad participe. La percepción de seguridad en países en vías de desarrollo, los ciudadanos, está ahí desglosado, se sienten inseguros aunque no existan altos índices de inseguridad. A diferencia de los países desarrollados, se sienten seguros sus ciudadanos aunque existan altos índices de inseguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que están bien ubicados, bien acotados y hay una excelente comunicación. ¿Quién de los que me escuchan no ha ido a Washington? Por supuesto que si vas y les preguntas que si puedes ir al centro, a la zona más caliente, te van a decir que no, que ahí te pueden matar, te pueden robar. Lo más seguro es que te roben. Te dicen, ok, al centro no, pero a cualquier otra parte puede ir y a la hora que sea. Está debidamente delimitado. En el caso de nuestro país, para ser precisos, pues ya no hay un lugar donde la gente se sienta segura, aunque no haya altos índices de delictivos o de inseguridad, pues se va a sentir inseguro. Las razones son que hay una escasa confianza todavía de la ciudadanía en sus policías y autoridades en general, debido a que no existe la mejor comunicación e interlocución. Si tú le preguntas o incluso te atreves a llamarle la atención para que atiendan cierto problema a un oficial de policía, si es que no te contesta, date por bien servido, pero lo más reciente es que te insultan. ¿Quién eres tú para que te atrevas a pedirle algo a un oficial de policía? Ese es un reto, no es que sea una condena, creo que se puede mejorar. Los ciudadanos cuentan con escasa información y herramientas para resolver la fase inicial del problema, lo que genera incertidumbre. La sociedad es poco participativa en la solución de los problemas colectivos, altos índices de violencia familiar y débil tejido social. Escasos canales de denuncia ciudadana. No importa que haya, en 911, no me dejarán mentir quienes están en el servicio público, que un 80% son de broma, solo un 20% realmente son por una emergencia, por un problema real. Ahora vayamos, para cerrar esta lámina, con los países más desarrollados. Hay una alta confianza de la ciudadanía en sus policías y autoridades en general porque existe una buena interlocución y los problemas son resueltos de manera expedita. Los ciudadanos cuentan con suficiente información y herramientas para resolver la fase inicial del problema, lo que genera certezas. La sociedad es altamente participativa en la solución de los problemas colectivos y aquí había que agregarle que no solamente participa, sino exige y también propone. Hay bajos índices de violencia familiar y un robusto tejido social y finalmente los canales de denuncia son ágiles, seguros y de fácil acceso. Si uno llama al 911 en otro país de Europa o de Norteamérica, te atienden no solo de inmediato, sino que no te interrogan. En el caso nuestro, primero te interrogan y si sobra tiempo, acuden a resolver tu emergencia. Paso a la siguiente lámina, esta a lo mejor les parece conocida. Aquí hay dos tipos de evolución de delincuentes que de pronto se parecen, pero no tienen mucho que ver y para que no generen el mismo miedo hay que separarlos. El que está del lado derecho, el color rojo, es la evolución del secuestrador que no se vincula con ningún otro delito, específicamente el tema de drogas. Comienzan en lo elemental, robo a transeúnte, robo a casa, habitación y negocio, robo de vehículo, robo de valores y bancos y terminan como secuestradores. Por lo menos este fenómeno, así me tocó estudiarlo a partir de los años 90, hacia atrás era otro tipo de secuestro que obedecía más a cuestiones político-ideológicas, pero a partir de 90 a la fecha
para secuestradores que son solamente eso, esta es básicamente su evolución. Pero algo que se ha incorporado en los últimos tiempos es lo que está en verde, que son realmente personas vinculadas al delito, delitos contra la salud, tanto narcomenudeo como líderes del narcotráfico, que han cambiado, han mutado hacia lo que es el secuestro, pero su origen es diferente. Empiezan como lavaautos, después siguen como informantes con estas denominaciones que seguramente muchos de ustedes tienen creando un nuevo vocabulario, les llaman halcones, estacas, postes, puntos, patrullas, ventanas, infinidad de términos. Después se vuelven reclutadores, terminan siendo sicarios antes de llegar a ocupar el puesto más alto dentro de estos grupos delictivos, y ahí puede ser incluso que ellos lo motiven, que eliminen a su competencia dentro del mismo grupo para quedarse con esa pues ventaja o esas ganancias que tiene un líder del narcotráfico. Y los secuestros que se cometen por parte de esta gente se les llama levantones y están vinculados al narcotráfico, narcomenudeo, venganzas, pugnas y ajustes de cuentas. Entonces, aquí lo importante es, si se llegara a consumar un delito de esta naturaleza, hay que distinguirlo para que tenga un tratamiento diferente y no se quiera curar una enfermedad grave con algo que se parece más a una cuestión homeopática. Hace un momento en los gráficos estos de las 4 fases y colores verde, amarillo y rojo, hablábamos de que la sociedad debe estar debidamente informada. Si no está informada, pues se puede asustar. Es muy parecido a lo que pasa con el tema del coyote. El coyote, ¿por qué asusta? Porque hay mucha ignorancia de lo que realmente hace. Hoy hay mucho más, pero hace algunas décadas a nuestros antepasados les tocó escuchar historias, 1000 historias del coyote, y terminaban asustándose, aunque el pobre coyote de pronto pues vea en el hombre algo de mayor tamaño y quizá no tenga capacidad para enfrentarlo. Sí, a sus presas pequeñas, no a algo más grande que él. Esa historia llegó al extremo de decir que no se disparaban las armas, que no salían los cartuchos, y eso pues es realmente un mito. Para desmitificar las cosas tenemos que estar bien informados. La sociedad debe estar bien informada de varias formas, no solamente redes sociales, no solamente periódicos, no solamente lo que la autoridad de pronto dé a conocer a través de los canales de los que dispone, sino que realmente sea algo integral y que nos permita saber qué estamos enfrentando. En el caso de la violencia en México, todavía hoy no sabemos cómo se mide. Se revuelven todavía indicadores cuantitativos, otros de proceso o incluso los mismos verbos. Los verbos se dejan en infinitivo para no crear compromiso. Oiga, ¿usted atiende secuestro? Se están atendiendo. Oiga, ¿y cómo se resuelve el tema de los homicidios? Los vamos a atender. Cuando tú dejas algo a futuro o en gerundio, estás engañando a la gente y eso, a final de cuentas, puede revertirse porque la gente, por miedo o por irse al otro extremo, pues va a enfrentar las cosas y terminará siendo afectada. Entonces, hoy la inseguridad en México, lo que tiene que ver con la incidencia delictiva, pues se mide en cifras absolutas todavía. Ni siquiera se entiende que debe medirse en tasa, porque es lo que nos permite comparar. Y por lo pronto las cifras son muy alegres, pero estos son los datos duros. 11% menos de un año contra otro. Pues con toda claridad, eso hay que agradecérselo al virus, porque encerró a la gente, porque limitó la actividad económica, en algún momento la dejó casi ralentizada o muy, muy por debajo de su
ritmo normal. El homicidio doloso, 0.4% menos. Un ligero efecto de la pandemia en este tema que no entiende de este tipo de situaciones. Ahí en rojo aparece secuestro, 36.4% menos. La verdad, si uno ve esto, dice, no, pues está resuelto el problema. La realidad es que no, porque seguramente en las áreas que se encargan del blindaje, ahí con el presidente René Rivera, seguramente llegan otras cosas, llegan otros datos, y esos dependen de la cifra negra. La cifra negra en materia de secuestro ronda el 98.5%. Esto deriva de una encuesta de percepción, pero hoy en día, más que antes o que nunca, percepción es realidad. Lo que se registra en carpetas de investigación es una pequeña parte del problema, es la punta del iceberg. En 2019 se registraron, según el INEGI, 106,886 secuestros y solo se denunciaron 1,623. Si a esto le agregas que un detenido difícilmente se le puede fincar la responsabilidad, estamos hablando de una impunidad muy cercana al 100%. En el caso del gobierno federal, incluso ya no lo atiende. Hoy únicamente son los estados de la República, a través de las unidades especializadas para el combate al secuestro, quienes atienden este fenómeno. Anteriormente se atendía por parte del gobierno federal un 40% en promedio. ¿Qué quiere decir? Que si bajó 36.4%, es muy cercano al 40% que atendía el gobierno federal. Estamos hablando de tablas en el mejor de los casos, pero no, en la cifra negra se va muy por encima. Extorsión, 8.8 menos. La cifra negra de extorsión es de las más altas, 99.81%, y la impunidad está mucho más cerca del 100%. Si hablamos de números duros, de cifras absolutas, estamos hablando de que se han cometido, según el INEGI, en la ENVIPE, más de 6 millones de extorsiones, y de esas se ha atendido una cantidad ínfima. Atendido, no resuelto, ¿eh? Ahora vayamos al robo. Robo, 21.1%. Menor cantidad de víctimas en la calle y vehículos. Por supuesto, la pandemia eliminó casi por completo las víctimas en la calle, en la escuela, en los espacios públicos, y a eso se debe ese 21.1% menos. Robo de vehículo, 24.3% menos. También tiene cierta lógica con el comportamiento obligado por la pandemia, que muchos vehículos se encerraron, otros incluso ni siquiera los volvieron a asegurar. En tema de indicadores, la mayoría son de proceso, como les decía, y obsoletos. Tampoco se habla de metas, solamente se deja en gerundio. Lo estamos atendiendo, lo vamos a resolver y todos los días nos reunimos. Pues sí, pero los datos duros ahí están. La cifra negra, que es lo más parecido a la percepción de inseguridad, esa persiste. Y los policías estatales y municipales, escasos, mal capacitados, mal pagados y no han crecido en los últimos meses y años. Los ministerios públicos y los jueces, de los más bajos a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto, y es lo que hay. Ante todo este problema que a grandes rasgos hemos analizado, pues viene algo que ofrecen las empresas blindadoras, lo cual debe ser analizado con mucho cuidado, porque realmente es una opción, una gran opción ante lo real que pasa allá afuera y la percepción tan alta que también sigue afectando a las familias. Lo que obtuve de esta sesión que hubo el sábado pasado con los sábados del capitán, CitySafe hace este ofrecimiento: nivel 2, armas cortas para antiasalto; nivel 3, armas cortas, antiasalto y antisecuestro. Esto lo recuperé tal cual. Y la siguiente clasificación
armas cortas, largas, también antisecuestro. Después retomé lo que ofrece la Comisión Nacional de la Industria Balística, nivel 2, armas cortas, esta que se había casi desaparecido, reaparece para antiasalto, nivel 3, antisecuestro, nivel 6, también antisecuestro, y nivel 7, antiatentado. También hablaron de los chalecos y de las prendas blindadas. Para el caso de secuestro, la mayoría no son útiles solo para esto, para cualquier otro fenómeno sí. Aquí no, porque su objetivo no es matar a la víctima, llevárselo porque es su mercancía, y eso debe quedar así de claro. Difícilmente, si voy a pedir un rescate, pues lo afecto en su integridad o lo mato, pues entonces se pierde el objetivo. Y esto verde, que es algo de los comentarios que se pusieron al inicio, que se vertieron al inicio, la clave está en el análisis de riesgos y en la prevención de este delito. Se tiene que saber quién es la persona a la cual se le va a ofrecer protección o se le va a ofrecer un vehículo blindado. Ahora paso específicamente a las etapas del secuestro y de manera puntual donde juega un rol importante el vehículo blindado. Son 3 fases, seguramente algunos de ustedes ya las conocen. La primera es una fase pública, donde el secuestrador vigila, obtiene información de la víctima. El segundo es la etapa de cautiverio, la fase clandestina, cuando se lleva a cabo la negociación y el manejo de crisis. En la mitad de estas 2 primeras etapas está la fase crítica, que es la intercepción de la víctima. Ahí es donde juega su rol más importante el vehículo blindado. El vehículo blindado reduce la incidencia del delito, no lo elimina, pero lo reduce a un nivel que puede ser muy cercano al 100%. ¿Por qué no lo elimina? Porque hay casos, hay grupos que aún llevando vehículo blindado se han llevado a la víctima. Es decir, el vehículo blindado no te garantiza al 100%, pero sí te acerca a ese 100%. Lo demás ya lo complementas con otro tipo de medidas, de comportamientos, de información de cómo debe actuar la familia de la víctima o la víctima, en este caso, pues se van a la cabeza. Etapa pública, lo que más puede aportar aquí es la prevención del delito para disminuir la vulnerabilidad de la víctima y conocer también cómo se comportan los secuestradores. Aquí la clave es proporcionar herramientas e información básica a las potenciales víctimas del delito, y esto contribuye en que la percepción de inseguridad y el temor disminuyan. En caso de ser víctima, en caso de que se atraviese este umbral, disponer de una metodología homogénea para atender la denuncia y asesorar a la familia en manejo de crisis y negociación a través de las unidades, que ahora son las responsables de atenderlo, que se crearon en 2008. La importancia, entonces, es que el vehículo blindado aquí juega su rol más importante. Cuando viene la etapa clandestina, pues básicamente es la comunicación y vuelve a aparecer una fase pública cuando se cobra el rescate, cuando se va a obtener el monto que se logró negociar con la familia, pues el secuestrador sale nuevamente de su lugar donde se siente más seguro, donde tiene mayor confort y es vulnerable, tanto la víctima como los secuestradores. Y esto es lo ideal. Lo ideal es que no haya. Si es que ya lo hubo, lo ideal es que se llegue a esta fase y se libere a la víctima, con operativo o sin operativo. Puede ser de las 2 formas. Al final, cada uno de estos eventos es diferente y nos lleva a que se opte por una o por otra salida. Ahora les describo rápidamente los 3
tipos de secuestro que me ha tocado estudiar en México, para que no sean 10 o 15 tipos, lo reduje a 3. ¿Y por qué es importante? Porque si ya se cometió el secuestro, hay datos, hay una especie de rasgos, de síntomas, y nos indica desde un primer momento a qué tipo de secuestro nos estamos enfrentando, y las decisiones deben ser lo más exactas posible al tipo de secuestro para poder tener éxito. Los primeros son de alto impacto. Claramente aquí su objetivo es político-ideológico. ¿Qué quiere decir? Que los recursos obtenidos no son utilizados con fines de lucro personal, sino para la causa. Estos son los que se cobran en dólares. Se cobran en dólares y no se meten al sistema financiero. Son realizados por grupos armados que operan en la clandestinidad y en forma compartimentada. Si alguien llegara a detener a un cobrador, seguramente no sabe más que cuál era su rol y no sabe quién es su jefe por procedimiento. En el mejor de los escenarios, sabe su alias. Cuentan con un fuerte adoctrinamiento en términos políticos y sociales y económicos, lo que obliga a que su atención sea diferenciada del resto de los casos de secuestro. Si se advierte que se trata de este tipo, tiene que atenderse de una forma diferente, porque estos difícilmente mutilan. A cambio, duran muchísimo tiempo. El perfil de sus víctimas es de alta capacidad y liquidez económica, cuyo secuestro cause desestabilización económica y política a nivel estatal y nacional. Normalmente, dueños de empresas y holdings, no ejecutivos o empleados. Difícilmente se equivocan y se llevan un ejecutivo. El único caso que yo recuerde que se llevaron a un empleado fue en el caso del dueño de Gigante. En el año 94 secuestraron al dueño de Gigante y después se llevaron a un empleado. El empleado, por supuesto que no fue secuestrado por estos grupos, sino que fue como una consecuencia del primero. Cuando se dieron cuenta que era un empleado y que la compañía no iba a negociar porque no era ni dueño ni accionista, terminaron soltándolo. Los periodos para la selección y estudio de sus víctimas son largos, llegando a superar el año, tiempo durante el cual registran su movimiento, liquidez económica, entorno social y político, y difícilmente se equivocan. Aquí lo que comentaba hace un momento René Rivera, efectivamente, en el buzón de Santa Rosa, en Managua, Nicaragua, había una lista de empresarios secuestrables. Eso fue algo lejano a México. Quiero que sepan que en México, en el año 92, de manera muy puntual, el 2 de noviembre, el día de los difuntos, 2 de noviembre del año 92, en la delegación Xochimilco, se aseguró un vehículo en cuyo interior se encontraron vendas, capuchas, guantes, material quirúrgico y una lista de secuestrables. Ese grupo, en ese entonces, Procup PDLP, hoy se llama EPR y sigue siendo un factor potencial para que se cometan este tipo de secuestros. Los periodos de cautiverio son largos, la mayoría de ellos han durado entre 100 y 120 días. Sin embargo, en casos extremos han rebasado los 200 días y llegando incluso hasta año y medio, 540 días. La intercepción se realiza de manera planeada y en lugares intermedios entre los domicilios y oficinas de las víctimas o lugares donde realizan sus actividades ordinarias, buscando siempre alguna vulnerabilidad en la seguridad de la víctima. Nunca lo hacen dentro de sus casas u oficinas, nunca entran por ellos, no tiene caso, los interceptan. Aquí han secuestrado personas que utilizaban vehículos blindados. En el caso de Harp Elú, lo comentaba en un principio, el día que no circulaba su vehículo, ese día lo secuestraron. Fue un 13 de marzo del año 94 en la zona más céntrica de Coyoacán. En otros dos casos, en el caso del que fue dueño de Mundo Ejecutivo, Walter Coratela,
y también de una persona vinculada con el Pollo Feliz, rompieron el vidrio con mazos. El blindaje no era tan alto, rompieron el vehículo con mazos y se los llevaron. Nada más para que vean la capacidad que tienen estos grupos por su fuerte adoctrinamiento y entrenamiento. El caso del señor Coratela, lo secuestraron a las 6 de la tarde sobre la que va del Ángel de la Independencia hacia el circuito interior, en medio del tráfico y de tanta gente y autoridad, se lo llevaron. Otro más, en otros casos rompieron los vidrios, pero los vehículos no eran blindados, y por aquí viene una exnuera de Vicente Fox y otra persona de apellido Pérez Cano. Esos me tocó atenderlos y efectivamente llegaron, rompieron el vidrio y se los llevaron. En la mayoría de las ocasiones, inmediatamente después de interceptar a la víctima, les inyectan sedantes para evitar que perciba los detalles de sus captores y el trayecto hacia el sitio de cautiverio. En el estado de Puebla hubo uno muy ejecutado, por supuesto mal, pero ejecutado. Los sitios de cautiverio regularmente son espacios físicos confinados y con condiciones modificadas, construidos dentro de las casas de seguridad que son rentadas, con coberturas reales que dificultan su identificación y ubicación. El daño que le causan a sus víctimas para presionar a sus familias es de tipo psicológico más que físico, por lo que su atención requiere atención especializada. Los montos exigidos y cobrados por concepto de rescate son en dólares estadounidenses, a diferencia de los secuestros realizados por otras bandas. Esto con la finalidad de que lo cobrado no pierda su valor con el paso del tiempo. Los montos obtenidos no son ingresados al sistema financiero. La comunicación con la familia de la víctima no es inmediata, tardan días o incluso semanas. Pueden tardar más de una semana y no contemplan el uso de teléfonos convencionales o celulares. En el mejor de los casos, vía internet. Una característica es que no presentan faltas de ortografía ni sintaxis. Por aquí les puse un caso de ETA, y el que cometió una extorsión a nombre de ETA escribió Euskadi con Z en vez de con S, y esa fue la razón por la cual sabíamos que se había equivocado. Estos son unos factores comunes que ya los mencionamos, aquí solamente es gráfico. Los vehículos que usan no son robados, todos tienen documentos oficiales, pero datos falsos, o calles que existen, pero números no. Sedantes, no teléfonos celulares, no teléfonos convencionales, comunicados muy precisos, casas de seguridad también muy bien acondicionadas. Los montos cobrados, llegó un caso que dijeron específicamente, tienen que empacar el dinero, un paquete con $1 millón debe medir 34 centímetros de largo, 32 de ancho y 15 de alto, para que no fueran a meter ningún chip o algo por el estilo. Para el cobro de rescate es algo así como de las películas, y en algunos ha habido intermediarios sacerdotes, particularmente en la zona de la Costa Grande de Guerrero. Este es un gráfico donde se resume parte de este tipo de secuestros de alto impacto. Tengo aquí dos resaltados de manera con otro color. Este es el primero, el de el señor Harpelu, que utilizaba un vehículo blindado, pero ese día no circuló. Y aquí está, 13 de marzo del 94, delegación Coyoacán, monto solicitado, $40 millones, monto pagado, 25. Muchísimo dinero. El que sigue es uno que apareció en la lista de la delegación Xochimilco. La desventaja es que estos datos que estaban ya en el 92 asegurados, no los conocía ni la propia autoridad, a diferencia del buzón de Santa Rosa en Managua, Nicaragua, que ese sí fue público. Ahora pasaríamos a los de delincuencia organizada. A diferencia de los de alto impacto, estos sí son con fines de lucro.
Estos sí se pueden equivocar, estos no tienen tanta infraestructura para poder estudiar a sus víctimas. Y aquí lo que decía también hace un momento el presidente René Rivera, aquí puede haber mucha violencia. Si el secuestrador no tiene información suficiente, su fuente va a ser la víctima y lo puede maltratar, lo puede mutilar, incluso lo podría privar de la vida porque no hay alguna cuestión político-ideológica. El perfil de sus víctimas es diverso. No hay mucho que haya estudiado y aquí tiene que ver mucho con la apariencia de liquidez. Está basada en vehículos, joyas, viajes, sitios de diversión, sobre todo antros, conversaciones públicas y redes sociales. En una ocasión se llevaron a un niño y él decía que su papá era dueño de aviones. Y no, el señor viajaba mucho, pero no era dueño más que de su boleto. No hay antecedentes precisos de que víctimas hayan utilizado vehículos blindados y aún así hayan sido secuestrados. Seguramente hay casos que hayan sido interceptados con algún vehículo de este tipo, pero lo que en el caso del servidor no tengo datos precisos sobre este tema. La duración de estos secuestros no es como el anterior, llega a durar algunas semanas o algunos días nada más. El daño físico, aquí sí hay mutilación, aquí sí hay incluso la intención de privar de la vida, pero cuando ya se sienten acorralados, cuando ya no tienen otra salida. Los montos son en moneda nacional, cuando han solicitado dólares, pues no han tenido éxito. Las comunicaciones con la familia se hacen en teléfono celular, a través de teléfonos convencionales, o incluso le han intentado por internet, pero sin mayor éxito. Lo más recurrente son los teléfonos celulares de prepago. En otros casos han intentado hacerlo también con comunicados, pero no han tenido éxito. En cuanto a perfiles integrantes, la mayoría de ellos tienen vínculos familiares. Aquí me estoy refiriendo a los secuestradores. La mayor parte de ellos son familiares, porque cuando abren su estructura a otro tipo de gente, no les garantizan la lealtad que una familia sí lo puede tener. Los policías para ellos no son útiles de cualquier nivel, porque dicen que pueden traicionarlos en cualquier momento. Sí los usan para que les acerquen un vehículo blindado, para que les consigan un arma de fuego, pero hasta ahí, no pasa a mayores. Y un tercer tipo, que son los de coyuntura, realmente estos parecen más robos. Hay un ejemplo ahí de una banda que se detuvo en el estado de Puebla, y estos tienen que ver muchas veces con ajustes de cuenta, con robos que se extienden, y en ellos pues hay la oportunidad de cobrar algún rescate. También han sido utilizados para cobrar venganza, para ajustes de cuentas o incluso para cuestiones pasionales. Esta es la banda, y yo concluiría con el perfil de las víctimas. Es un gráfico que por ahí he construido. Ya esta está un poquito más actualizada, pues básicamente se van sobre comerciantes, sobre estudiantes, empresarios ya en menor proporción, empleados, profesionistas y también personas dedicadas al hogar. En resumen, lo que yo les puedo asegurar es que en estos casos que me ha tocado atender, ha habido vehículos blindados que han sido afectados para sustraer a las víctimas, pero no ha sido el común denominador. Es una excepción, lo cual quiere decir que este tipo de vehículos han cumplido con su función en un altísimo porcentaje y que sigue siendo una opción para salvaguardar la integridad de personas de todo tipo, no solamente empresarios, políticos, policías, militares, marinos, no, es para todos, y creo que en la medida que se vayan desvelando algunos mitos, algunas telarañas,
creo que se puede tener una mejor herramienta para hacer frente a este problema. Con un nivel 3 se puede hacer frente, incluso hasta más bajito, siempre y cuando se combine con un análisis de riesgos para que sepa realmente cada persona a qué riesgo está expuesta. No puede ser que un empleado se sienta temeroso de que lo vayan a secuestrar, pues solamente es un empleado. Quien no tenga liquidez o no tenga actividad empresarial alta, pues tampoco tendría por qué preocuparse. Si se hace un buen análisis de riesgo, se puede ser más asertivo, más efectivo y todos ganan. Ganan las familias, ganan los ciudadanos en general, ganan los empresarios que ofrecen este tipo de servicios tan necesarios y gana también la autoridad, porque habría menos casos que atender y en el peor de los escenarios, pues con una buena capacidad de respuesta por parte de quienes hacen uso de esto que son los vehículos blindados. Como colofón, a mí me tocó usar vehículos blindados durante 2 sexenios. Ayudan mucho, pero tampoco se puede uno confiar. Y bueno, creo que hoy en día, como ya se ha mencionado, esta sigue siendo una muy buena opción para todo tipo de gente. Terminaría aquí mi intervención. Espero haber aportado algún conocimiento, alguna anécdota posiblemente a todo el auditorio que nos honra con su presencia. Muchísimas gracias, maestro. Es un tema más que interesante. Cada uno vamos teniendo en cada una de las empresas o cada uno de los puntos, pues vaya, un entorno, un contexto, una forma de hacer el estudio y sacar un balance. Eso es realmente preferencial y visto, ¿no? Fer, adelante, veo tu mano arriba. Pues ingeniero, como siempre y como lo vaticiné, un honor escucharte, abrevar de tu sabiduría en el tema. Y por supuesto, cuando tienes todos los elementos y todas las herramientas, recuerdo aquellas grandes reuniones cuando dirigías el GESIE, en donde todas las empresas, tanto públicas como privadas, que tenían una importancia en el país, pues deberían de cuidar a sus líderes, a sus representantes. Una de tus recomendaciones era esa, el de los vehículos blindados por la parte de la disuasión. Sí. Aquí quisiera atreverme a preguntar, ¿cuál es tu proyección y cómo verías a México en lo que resta del sexenio, sin la parte política, por supuesto, sino en la parte de seguridad, en cuestión de estos 3 tipos de secuestro que se están dando? ¿Incrementarán, disminuirán, se mantendrán con la misma media que tenemos? Recordamos el año pasado el caso, no, hace 2 años, el caso de un estudiante en el sur de la ciudad que fue muy sonado. Recordamos recientemente algunos secuestros en Michoacán. Recordamos hace 15 días el secuestro de una familia que la verdad es que por más que lo he analizado no le encuentro ni pies ni cabeza de cómo se llevan mamá, papá, hija, regresa hija, luego mamá, papá y evidentemente no tiene ni siquiera un moretón. Esto que pusiste nos da mucha luz, pero desde mi punto de vista ya cambiaron los conceptos, ya cambiaron las estructuras. ¿Qué nos podrías decir de hacia dónde, qué podemos esperar en una perspectiva, una proyección, y cómo se estarían dando estos nuevos fenómenos de la delincuencia en torno al secuestro? Me queda claro, y eso quedó clarísimo, lo que hablaste de los vehículos blindados, de cuál es su relación contra la mitigación, contra la disuasión, contra la protección.
Eso es muy claro. Pero en caso de secuestros, en los 13 rubros que nos hablaste, ¿hacia dónde vamos, ingeniero? Sí, mira, yo creo que en el tipo 1 van a seguir los casos, con la ventaja de que los perfiles son muy altos, tan altos que en algún momento en el estado de Guerrero hubo un empresario que pensó, se imaginó que estos grupos lo tenían entre sus objetivos. Salió a medios a reclamar y advertir, quizá tratando de ahuyentar para que no fuera secuestrado, acusando directamente a estos grupos de que ellos estarían detrás del secuestro. Y a través de estos mismos medios le contestaron de una manera muy contundente. Le dijeron, pues nuestros objetivos deben cumplir con estos requisitos. Uno, una altísima capacidad económica para que pueda pagar millones de dólares. Segundo, que su ausencia afecte a la estabilidad, que se note una inestabilidad a nivel estatal o nacional. ¿Y qué cree, señor? Usted no cumple con ninguno de esos dos requisitos. Por lo tanto, preocúpese porque lo pueden secuestrar otros, pero no nosotros. Fue un golpe a su ego, fue un golpe brutal, pero también se curó. O sea, ellos no lo iban a secuestrar. Cuídese de los otros. Entonces, sigue habiendo estos casos de alto impacto, quizá un poco disminuidos en términos de que pues ahorita no hay confrontación entre una ideología gobernante y una ideología tal vez más extrema, pero por ahí clandestina o escondida. Sin embargo, van a seguir. Ventaja es que los perfiles son muy altos. El segundo tipo es el peligroso. ¿Por qué? Porque también ellos se sintieron afectados, hubo afectación. La pandemia y la actividad económica afectó a mucha gente, incluyendo a los delincuentes, ¿no? Entonces van a buscar la oportunidad, ahora que se reactiven todas las actividades, válgase la redundancia, ahí van a tratar de sacar provecho porque también se quedaron bastante mermados. Si la víctima no sale de su casa, no tan fácilmente vas a entrar por ella. Entonces, por ahí está el riesgo. El otro es que los grupos que se dedican a narcomenudeo, a cuestiones de tráfico de drogas o también otros mercados ilícitos, pues podrían estar incursionando en el secuestro bajo esa modalidad que vimos en el gráfico y que uno no pueda detectar, que pueda parecer un robo, que pueda parecer un ajuste de cuentas y sea realmente un secuestro. Entonces, el reto está ahí. ¿A qué nos lleva? A que tenemos que ser más precisos, más asertivos en el análisis de riesgos. Y yo creo que ahí ustedes tienen mucha experiencia, mucha capacidad y sobre todo mucho método. Eso hace mucha falta. A veces en los gobiernos, por tantos cambios, por a veces también no tener cuadros actualizados, no son capaces de llenar ni siquiera una matriz, lo cual ustedes lo hacen perfectamente bien. Y si no llenas ni siquiera una matriz, se te van a ir quedando cosas que se van a traducir en mayor riesgo. No es para asustar, es para encontrar exactamente qué necesita alguien que se acerque con ustedes. ¿Necesitas un vehículo blindado? A lo mejor no, pero necesitas este otro servicio. O peor aún, que vayas subestimando, que digas, no, yo no necesito nada, y que realmente lo necesites. Imagínate que porque no hayas tenido la asesoría o porque no exista alguien que tenga esa capacidad para identificar tus riesgos, te quedes a expensas de la delincuencia. Entonces, hacia allá hay que poner atención, pero hay una barrera, hay una frontera muy endeble, robo y secuestro. Hay que tener muy claro
que a veces un robo puede terminar en secuestro y hay que prevenirlo o desactivarlo en algún momento, porque no es nada sencillo. Hoy las carreteras ya no son seguras y no sabes si te están robando o te están secuestrando. ¿Qué hay que hacer? Pues poner todo lo que esté al alcance de ustedes, todos los servicios, y que las autoridades no lo menosprecien, que lo aprovechen porque son una pieza fundamental. Yo no conozco soluciones aisladas, todas son soluciones integrales. Así lo hicimos en Ciudad Juárez, así lo dejamos en cero, a pesar de que eran años de muchísima violencia, eran días de 20 muertos para una ciudad de 1.5 millones de habitantes, es muchísimo. Para que 1 de cada 3 muertos fuera en Ciudad Juárez, es muy complicado. Los ciudadanos, los empresarios, todos se juntaron y dijeron, si no hacemos frente a esto, es la última oportunidad que tenemos. Hoy creo que hay secuestros, pero cada vez menos. Estando en cero, no se logró mantener por cuestiones políticas, económicas, y bueno, esta animadversión de pronto a lo que haga la autoridad, pero si allá se pudo, se puede hacer a nivel nacional, y en estos términos todos ganan. Creo que no hay quien pierda, ganan víctimas, ganan las empresas y gana el gobierno. Yo creo que lo que más nos debe preocupar son estos secuestros del tipo 2, los que están vinculados con la delincuencia, no sé si organizada o no organizada, pero sí con capacidad. Sí, más común. Y, y lo que decías es cierto, ingeniero, y reitero, un placer saludarte y escucharte, pero ahorita me quedé pensando y reflexionando sobre lo que dijiste de la pandemia. No he escuchado, o al menos las cifras que tengo en las manos, todos los directores de corporativos en cuestión de seguridad estamos muy preocupados por nuestros ejecutivos, por nuestros consejos de administración, pero pues ciertamente están guardados ahorita. Están guardados porque son unas figuras de los cuales depende mucho proceso económico. Entonces están guardados por el COVID. Pero todos estos secuestros express que no se han dado ahorita, todos estos secuestros ocasionales que se han mantenido ahorita un poco en el letargo y sin crear animadversión, como dijiste, con autoridades, con grupos políticos, con nadie, pues coincido contigo en que se van a reactivar en cuanto los corporativos empiecen a funcionar realmente, en cuanto las empresas empiecen a dejar ir a sus directivos, en cuanto los consejos de administración empiecen a salir a la calle. O sea, es un todo, como bien lo mencionaste. Es una ventana de oportunidad para todos, por supuesto, en el caso de ustedes. Ahora que venga la Fórmula 1 otra vez. Uh-huh. Sí, bueno, ya estamos haciendo. Estimado René, puedes abrir tu micrófono. Ya, bueno, me parece primero que nada, maestro, muchas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. Y yo creo que es muy importante que algo que hemos dejado en perspectiva o que no lo tomamos en cuenta es, por ejemplo, cómo ha evolucionado la delincuencia y cómo ha evolucionado el blindaje. Por ejemplo, a mí me tocó ver un vehículo del presidente Salinas que era un nivel 5, en aquel momento era pues el top of the line. Eran 38, 40 milímetros de vidrio y un acero con un alto nivel de brineles para detener a R15 en aquella época. Después, en el 2012, me tocó ver un vehículo del presidente Calderón, eran 10 centímetros de vidrio, 100 milímetros de vidrio, y era una combinación entre diversos aceros y fibras para hacerlo ligero. Pero entonces, hay una evolución de los niveles de riesgo de 1988 a 2010. Entonces, es algo bien importante. Y me gustaría hacer 2 aportaciones más rápidamente. A lo mejor ahorita no hay secuestros y los ejecutivos están en casa, pero tomen nota de cómo ha incrementado el robo a casa habitación, incluso habiendo gente ahí.
Aquí en el Pedregal, los que me conocen, que saben que también me dedico a blindaje arquitectónico, he recibido muchas solicitudes de cotizaciones para atender esto, porque estando las gentes adentro de su casa, adentro de privadas cerradas, se han metido a robar. ¿No? Por grupos de bandas extranjeras. Y la tercera vez, si me permite, maestro, por ejemplo, cuando usted menciona acerca del vehículo que le dieron de marrazos, hace rato comentábamos, por ejemplo, los vehículos que tienen cristal embutido, nunca les va a pasar eso. No es que el cristal se rompa, sino es la pestaña que va alrededor del cristal, en el perimetral, esa no es blindada. Entonces, esa era la parte más débil, es un cristal de 6 milímetros. Ha habido mejoras, claro, ahora ya vienen las pestañas de acero alrededor de esa parte de cristal para evitar esas situaciones que usted mencionó y que pasaron en los casos mencionados. Entonces, hay una competencia entre la inseguridad y nosotros que estamos de parte de la seguridad, nosotros que estamos a favor de luchar para que ganemos todos y gane México con seguridad. Es cuanto. Gracias. Gracias, presidente. Muy amable. Si no tienen inconveniente, maestro Facundo, terminaremos la sesión con una última pregunta. Edgar, si fueras tan amable, te vamos a dar uso de la palabra, si fueras tan gentil, Edgar, para ir cumpliendo con nuestro programa. Adelante, Edgar, por favor. Gracias. Un gusto escucharte, ingeniero. Nos conocimos algunos ayeres por ahí, estando en Grupo Modelo, con algunos viejos conocidos. Sí. Yo creo que parte de lo que se debe dar hoy en día, yo cada vez, recién tuve una incursión en esta empresa que se dedica al huevo y al pollo, y fue triste escuchar de uno de los ejecutivos cuando llevé a un conocido seguramente te recordarás, al queridísimo viejo amigo Félix Batista. Llevé a un conocido para que diera una plática a los ejecutivos y el ejecutivo me dijo, oye, ¿por qué te preocupas por el ejecutivo? A quien debes de capacitar es a los escoltas. Le dije, no, lo tengo que capacitarlos por igual, ¿no? Le digo, si yo a ustedes no les hago ver justo todo lo que diste ahorita en tu presentación, que está excelente, no vamos a llegar a ningún lugar porque queremos hacer al Rambo, queremos hacer a mil cosas, pero yo he visto que pocas veces en equipos de protección ejecutiva les damos este tipo de talleres, les damos este tipo de pláticas y que vean por ahí vi una pregunta ahorita en el chat, y que vean quién fue un Viva Sursúa, quién fue el Marino, quién fue la vieja escuela. No sé, y es una pregunta, ingeniero, ¿crees que alguien que sabe que tiene dinero, que tiene armas, que tiene poder, puede llegar a entender o quizás a copiar? Dudo mucho copiar, pero la barbarie siempre va a ser igual. Pero yo creo que si de este lado nos ponemos a pensar y a hacer un poquito de inteligencia, pudiera darse ese momento en el que la gente pueda entender que podemos tener una forma de que alguien quiera copiar el pasado, pero también tenemos que hacer conciencia en hacer la capacitación y formación en el ejecutivo. Ya no basta solo con darle una capacitación en manejo de blindado. Algunos, pues bueno, tenían o tienen portación de arma, pero creo que tenemos que ir más allá como para hacerlo un poquito más inteligente y usar la inteligencia a favor. Reitero nuevamente, un gusto verte, me da muchísimo gusto verte y hay que echarle para adelante, y está excelente la presentación. Es tanto. Un saludo a todos. Muchas gracias, Edgar. Yo quiero, aprovechando que se dio esta pregunta, que la capacitación debe ser, por supuesto, integral, y quizá cuando ya todos los actores estén debidamente integrados en una estrategia, en algo que no solamente se entienda, sino que pueda resolver los problemas, tendremos menos casos de secuestro, para que los que sean reales se puedan atender, y los que sean psicosomáticos, esos de plano irlos descartando. Es muy importante el análisis que se haga de cada caso, porque de otra forma estaremos sudando calenturas ajenas, y no, cada quien debe saber de qué debe cuidarse, y creo que esto que están haciendo ustedes es ideal. Tan debe conocer todo el problema y sus soluciones
el escolta como el que va dentro, porque el escolta actúa de acuerdo a lo que dice el que va dentro de un vehículo blindado. Gracias, estimado maestro Facundo Rosas. Nuevamente el agradecimiento por parte del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, presidido por nuestro querido amigo René Rivera y por la parte de Amisis, a todas las personas que nos hicieron favor de acompañar. Tenemos aquí varias asociaciones hermanas, como es la MES, como es Seguridad por México, tenemos autoridades, la cual nos honra tener a la gente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, gracias Luis, y a muchos colegas, muchos amigos, lo cual agradecemos infinitamente. Y nuevamente reiterarle, estimado maestro Facundo, que no sea la primera, que sean muchas de estas, sabemos los compromisos que tiene usted, sin embargo el tema da para mucho más y téngalo por seguro que lo vamos a buscar por ahí, maestro. Vamos a hacer la entrega de un reconocimiento con mucho respeto, con mucho cariño, como sabe usted que lo tiene aquí en la industria de la seguridad privada. Tenemos a nuestro director de ASUME, el ingeniero Kersi Schul, que nos va a hacer favor de entregar el reconocimiento a usted. Y nuevamente quiero agradecerle a todas las diferentes asociaciones que nos acompañan, a los medios de comunicación, a los socios de ambas asociaciones, el agradecimiento. No sé, estimado René, si quieras agregar algo antes de pasar al reconocimiento, estimado René. Dale. Si le das a René, por favor. Ya estás, René, ya tienes tu... ¿Ya? Allá. Pues no, me uno al nombre del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, el cual me honro en presidir. Me uno a tu comentario y a tu petición para con el maestro que no sea esta la última, que sea más bien la primera de muchas pláticas que podamos tener con él para intercambiar sus diversas opiniones, comentarios, sus experiencias, las experiencias que él ha compartido ahorita con nosotros. Créeme que en verdad, en el caso de nuestros asociados, nos nutre, nos da información para poder tener los antecedentes, para ver dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en el caso de la industria del blindaje. Y maestro, pues muchas gracias a todos ustedes y esperamos que se repita nuevamente, primero Dios. Es cuanto. Adelante, estimado Herschel, si fueras tan amable, vamos a proyectar el reconocimiento, por favor, Herschel. Claro que sí, pues estimado Héctor y René, muchísimas felicidades por este tipo de sesiones. Nos parece como ASUME muy acertado el hecho de que ustedes puedan interactuar de esta forma y bueno, tener a un ponente del calado del ingeniero Facundo Rosas. Entonces, para mí es un honor y entregar el presente reconocimiento. El Consejo Nacional de la Industria de la Balística, AC, y la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, AC, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Facundo Rosas por su participación como conferencista en la prevención del secuestro y el papel de los vehículos blindados, 19 de abril del 2021. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Ingeniero, un placer y un honor. Muchas gracias, Herschel. Creo que es algo que voy a compartir con varios de mis colegas que pues hoy están al frente de algunas áreas encargadas de atender el secuestro, porque les va a ser de mucha utilidad. Y por ahí también me dio mucho gusto que estuviera entre los participantes el hijo de quien fuera un maestro mío, el almirante Wilfrido Robledo. Estimado maestro, compañeros, colegas, es un honor para todos, Verónica, Perla, Luis, sería Fernando Polanco, como siempre, un cariño para contigo, estimado Fernando, que nos acompañes. Eres muy amable, Fernando, se te quiere. A todos nuestros socios, Karim, bueno, me quedaría corto mencionando a todos, simplemente es agradecerles a todos y cada uno de ustedes el habernos acompañado. Don Roberto Rivera, fue un verdadero placer y un honor que esté con nosotros, igual Adrián Prieto de la misma forma. Que Dios los acompañe, que Dios los cuide
Y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, maestro Facundo Rosas. Usted espléndido y como persona, mi reconocimiento, una bendición para cada uno de ustedes y a cuidarse. René, colega, gracias por esa confianza que nos brindamos. Gracias a Ingrid por el apoyo. Gracias a Sume por estar con nosotros. Muy amables. Que Dios los bendiga a todos. Buena tarde. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias.